Para complementar lo visto en las clases anteriores, vamos a hacer una serie de problemas donde se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente en la gráfica de una función dada para un punto en particular. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Hay que determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica f de x igual a 2 sobre x en un punto donde x vale 2. Por lo tanto, vamos a seguir el proceso de los 4 pasos. En el primer paso vamos a tener que encontrar el valor de la función evaluado en x más h. Aquí una nota aclaratoria: hay libros de texto y hay profesores donde que en lugar de utilizar una h utilizan un delta x. Este delta x se refiere a un incremento en la variable, es decir, un incremento pequeño que por supuesto cuando se llega al último paso ese incremento tiende a 0. Bien, por lo tanto, para la función que tenemos, que es 2 sobre x, vamos a tener que cambiar esa x por un x más h. Por lo tanto, quedaría 2 dividido sobre x más h. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es obtener la diferencia de la función evaluada en x más h menos la función en x, es decir, menos la función original. Por lo tanto, vamos a tener 2 sobre x más h, que es lo que nos quedó en el paso 1, menos la función original, es decir, cuando estamos restando este término, hay que restar la función original, por lo tanto quedaría menos 2 sobre x. Vamos a hacer aquí algo de álgebra, entonces tenemos que el común denominador va a ser el producto de los denominadores, x por x más h, es decir, multiplicamos el denominador del primer término por el denominador del segundo término, estoy cambiando el orden de los factores, eso sabemos que no altera el producto, y luego cruzado en el numerador, 2 por x es 2x, menos, es importante el signo que tenemos, entonces sería menos el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces 2 por x más h. Simplificamos lo que está en el numerador, entonces va a ser 2x, menos 2 por x va a dar menos 2x y menos 2 por h quedará menos 2h. Esto va dividido entre el producto de x por x más h. Los términos de 2x se eliminan y entonces nos ha quedado menos 2h dividido sobre x que multiplica a x más h. Ahora, en el tercer paso, vamos a obtener la razón de esa diferencia que nos quedó con respecto al valor de h. Es decir, el resultado de menos 2h dividido sobre x por x más h se tiene que dividir sobre h. Entonces aquí vamos a tener que hacer una división de divisiones. Estamos dividiendo la fracción del paso 2 entre h, que se puede poner como h sobre 1, y por la ley del sándwich, entonces multiplicamos extremo por extremo, quedaría menos 2h por 1 es menos 2h, dividido entre medio por medio. Entonces quedaría x multiplicado por x más h y todo esto multiplicado por h. Vamos a ver que se van a cancelar los términos de h y vamos a llegar, los factores de h, perdón, y vamos a llegar a menos 2 dividido sobre x que multiplica a x más h. Para poder determinar el límite que se pide en el cuarto paso, que es este límite cuando h tiende a 0, era importante la cancelación de las h's porque el hecho de que h tienda a 0 nos lleva a dividir 0 sobre 0 y por lo tanto ese límite se estará aplicando a la forma diferencial que ya obtuvimos en el paso 3. Entonces esa forma diferencial nos condujo a que tenemos menos 2 dividido sobre x por x más h, y dado entonces que h tiende a 0, el valor que queda afectado dentro de esa función reducida es el de h. Por lo tanto, ya aplicado el límite, es decir, cuando h tiende a 0, la función quedaría como menos 2
dividido sobre x por x, que va a dar x cuadrada. Así es que menos 2 dividido sobre x cuadrada será la derivada de la función dada originalmente como 2 sobre x. Por último, como ya sabemos que la derivada nos conduce al valor de la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, vamos a determinar la pendiente de la recta tangente en el punto donde x vale 2. Y dado entonces que nos ha quedado que la derivada es menos 2 dividido sobre x cuadrada, aquí tendremos menos 2 dividido sobre 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 2 dividido sobre 4 y la fracción menos 2 cuartos se simplifica a menos 1 medio. Vamos a terminar de resolver el problema haciendo consideraciones de geometría analítica que necesitamos para obtener la ecuación de esa recta tangente en el punto donde x vale 2. Necesitamos un punto, que va a ser obviamente el punto de tangencia, y por otro lado necesitamos la pendiente, que ya la conocemos, es menos 1 medio. Entonces el punto de tangencia lo vamos a determinar a partir de la función original, es decir, no de la función derivada, sino de la función original, que es 2 dividido sobre x. Entonces sustituimos el hecho de que x vale 2 y nos quedará, por lo tanto, que la función evaluada en 2 va a ser 2 sobre 2. 2 sobre 2 es igual a 1 y esto significa que si x vale 2, la ordenada correspondiente es 1. Este sería el punto de tangencia. Por otro lado, tenemos la pendiente, que es menos 1 medio, y la ecuación, entonces, por la forma punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1, nos quedará y menos el y1, que es la coordenada y del punto en cuestión, del punto de tangencia. Esto tiene que ser igual a menos 1 medio por x menos la abscisa que nos están proporcionando, que es 2. La recta tangente, por lo tanto, se puede dejar expresada en la forma pendiente ordenada al origen o también en la forma general. Por ejemplo, si queremos llevarla a la forma pendiente ordenada al origen, hay que despejar el término de y. Así es que el menos 1 que está restando pasa sumando y tendríamos que, al desarrollar la multiplicación de menos 1 medio por x, queda menos 1 medio de x, y menos 1 medio por menos 2, ahí hay un cambio de signo, menos por menos va a dar más, y además el 2 con el 2 se cancela, entonces quedaría más 1, y el 1 que está restando pasa sumando, entonces quedaría más 1. Quiere decir entonces que la ecuación va a ser menos 1 medio de x y 1 más 1 va a dar 2. Aquí vemos que hay una congruencia con el hecho de que en la forma pendiente ordenada al origen, el coeficiente de la x corresponde a la pendiente de la recta, que en este caso es una recta tangente, es decir, la pendiente efectivamente es menos 1 medio. En el caso en que queramos llevar la ecuación a la forma general, entonces más bien hay que despejar el 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando tanto al y como al menos 1, entonces quedaría 2y menos 2, y del otro lado queda el factor de menos 1 multiplicando al x menos 2. Menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos 2 cambiaría a más 2. Transponemos todos los términos al lado izquierdo para que te quede la x positiva, entonces nos quedaría x más 2y, el menos 2 que estaba del lado izquierdo, el 2 pasa restando también, entonces menos 2, esto es igual a 0, y por lo tanto la ecuación en la forma general será x más 2y menos 4 igual a 0. En este otro ejemplo se nos pide encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función raíz cuadrada de x menos 1 en un punto donde x vale 5. Hay que notar que aquí no nos piden la ecuación de la recta tangente, sino solo la pendiente. Entonces vamos con el proceso de los 4 pasos. El primer paso, hay que hacer la evaluación de la función en x más h.
Dado que la función es raíz cuadrada de x menos 1, vamos a cambiar el x por un x más h y seguimos restando el 1. En el segundo paso vamos a obtener la diferencia de esa evaluación con respecto a la función inicial, es decir, lo que nos quedó en el paso 1, que es raíz de x más h menos 1, lo vamos a restar, es decir, a eso le vamos a restar el raíz de x menos 1. Ahí podemos hacer una racionalización desde este punto. Sin embargo, voy a optar por pasar al tercer paso, donde esa diferencia la evaluamos, la dividimos sobre h. Entonces, la diferencia de las raíces, raíz de x más h menos 1, menos raíz de x menos 1, vamos a dividirla sobre h. Como tal, no podemos hacer una cancelación aquí. Hay que notar que cuando pasemos al último paso, es decir, cuando obtengamos el límite, cuando h tiende a 0, si hacemos una evaluación de esta fracción que tenemos hasta este momento en h igual a 0, se cancelarían, o mejor dicho, nos queda que en el numerador el término de h desaparece y nos queda solamente la raíz de x menos 1 menos la raíz de x menos 1, eso daría 0, y en el denominador, como h tiende a 0, entonces al evaluar en 0 quedaría 0 sobre 0. Quiere decir que va a existir un límite. Para encontrar entonces ese límite tenemos que hacer una simplificación en esa fracción, y esa simplificación tiene que ir por el lado de medios algebraicos, es decir, dado que tenemos raíces, pues hay que emplear una racionalización. Por lo tanto, vamos a multiplicar por un factor unitario. Para poder cancelar las raíces necesitamos elevar al cuadrado, y dado que tenemos una diferencia, hay que multiplicar por la suma de los mismos términos, de tal forma que nos quedará una diferencia de cuadrados. Es decir, el factor unitario debe de tener la forma raíz de x más h menos 1 más raíz de x menos 1. Y es necesario que en el denominador tengamos la misma cantidad. Raíz de x más h menos 1 más raíz de x menos 1. Cuando hagamos la multiplicación de numerador por numerador, nos quedará la diferencia de cuadrados que cancelará a las raíces, y en el denominador, cuando multipliquemos h por esa suma de raíces, eso se dejará expresado porque finalmente lo que buscamos cancelar es el factor de h. Vamos entonces a hacer el álgebra. Todavía no hemos llegado al cuarto paso. Cuando multiplicamos numerador por numerador, nos queda que estamos multiplicando algo como a menos b por a más b. Ya sabemos que eso va a ser una diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría el cuadrado del primer término, que es raíz cuadrada de x más h menos 1, menos el cuadrado del segundo término, que es x menos 1. Entonces esto queda dividido entre el producto de h por la suma de las dos raíces, de tal forma que en el numerador se va a cancelar la raíz con el cuadrado, y por lo tanto quedará lo que está dentro de los radicales, es decir, x más h menos 1, y aquí hay que tener cuidado. En el segundo término tenemos un menos que afecta a los dos términos del interior. X menos 1, cambiando de signo, quedará menos x más 1. Todo esto queda dividido entre el producto de h por la suma de las raíces. Hay que ver entonces que en el numerador se van a cancelar el x con menos x y el menos 1 con el más 1, quedando un h en el numerador y un h en el denominador, de tal forma que se cancelan esas h's, y el factor que queda en el denominador, que es esa suma de raíces, conlleva una h. Sin embargo, al momento en que determinamos el límite, ya no va a haber un valor de 0 que nos vaya a quedar y que deje indefinido eso.
De hecho, aquí mismo voy a poner un 4 indicando que ya estamos en el cuarto paso, que es justamente determinar el límite cuando h tiende a 0. Si h tiende a 0, entonces este término desaparece y nos quedará lo siguiente. La fracción, por lo tanto, será 1 dividido sobre raíz de x menos 1, dado que el h se ha ido porque h tiende a 0 en el límite, más la raíz de x menos 1. Entonces, como podemos observar, en el denominador estamos sumando 2 veces esa raíz y por lo tanto el resultado será 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 1. Esto que acabamos de obtener es la derivada de la función con respecto a x, que la estoy denotando como f'. También hay que recordar que se puede expresar como derivada con respecto a x de la función f. Entonces, esta derivada, para concluir, nos va a proporcionar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. En este caso, como x vale 5, es decir, nos están pidiendo que determinemos la pendiente en ese valor de abscisa, hay que sustituir un 5 dentro del radical. Entonces, la pendiente de la recta tangente será 1 dividido sobre 2 por la raíz de 5 menos 1. 5 menos 1 equivale a 4, de tal modo que la raíz de 4 va a ser igual a 2 y nos quedará 1 dividido entre 2 por 2. 2 por 2 va a dar 4 y por lo tanto la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a 1/4.